Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, darles las gracias por estar aquí. Es una hora un poquito difícil después de almuerzo, pero esperamos que esta presentación sea de su total interés. Primero que todo, quiero presentarles mis compañeros que participamos en la elaboración del paper. Henry Montoya, el líder de procesos de TPL, está aquí presente. Sergio, que participó activamente en la elaboración del paper también. Carlos Micale, ingeniero de proceso de Kion, trabaja en mi grupo, y quien les habla. Bien, la agenda que tenemos para esta presentación está dividida en tres partes principales. Una primera parte de contexto, alrededor de los conceptos de diseño inherentemente seguro, la metodología aplicada para el manejo de riesgos y los principales issues de Process Safety identificados. En el proyecto ejemplo que les vamos a mostrar es un caso de la vida real. El segundo tema tiene que ver con el balance aplicado del concepto de diseño inherentemente seguro y fit for purpose en el proyecto, y por último los mensajes con los cuales queremos que se queden el día de hoy. Muy bien, para iniciar quisiera plantearles un dilema que normalmente se nos presenta cuando estamos desarrollando proyectos, y es: existen formas para aplicar el diseño inherentemente seguro sin incurrir en sobrecostos, para alcanzar esa reducción de riesgos a la cual queremos llegar. Normalmente los proyectos hoy en día tienen muchos retos. Dentro de esos retos están limitaciones. Dentro de esas limitaciones están el tiempo de entrega y el presupuesto, fundamentalmente. Entonces es ahí donde ese reto se traslada a la etapa de diseño de los proyectos, y nosotros quedamos dentro de los grupos de ingeniería muchas veces con una tarea importante, que es poder implementar ese balance entre la seguridad del proceso sin incurrir en sobrecostos. Entonces es algo de lo cual les queremos comentar el día de hoy. En Ekion nosotros no somos ajenos a esta situación. Nuestros proyectos son exigentes, nuestros proyectos requieren de esa evaluación, y dentro de los valores principales de la compañía está el valor por la vida. Ese pilar es fundamental a la hora de desarrollar los proyectos. Obviamente no descuidando, sin dejar de lado lo que es la calidad, lo que es la entrega a tiempo del proyecto y el presupuesto. Un ejemplo de esto es el proyecto de expansión Piedemonte. Es quizás el proyecto más importante para Ekion y BP Colombia anteriormente, en los últimos 15 años que llevamos operando en la región y en Colombia. Aquí les estamos mostrando la ubicación del proyecto. El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, en una de las 3 licencias que tenemos para operar. El proyecto está ubicado hacia el norte del municipio de Yopal, y en este momento está a un 30% aproximadamente de avance de la construcción. Es un proyecto que hoy en día se está desarrollando. Ya estamos terminando la etapa de ingeniería de detalle. El proyecto lo que busca es recuperar las reservas de los complejos de los yacimientos Pauta y Floreña. Son yacimientos muy complejos, son yacimientos muy intrincados, de difícil acceso, y los costos para accesarlos son muy importantes. Entonces siempre se generan esos retos al equipo de diseño: cómo hacer que esos proyectos sean viables
tanto técnica como económicamente. Esta es una fotografía de las facilidades existentes de procesamiento. El proyecto consiste en la perforación de 9 pozos adicionales a los existentes. Hoy en día tenemos 6 pozos y la idea es perforar 9 pozos adicionales, construir una línea troncal de flujo que recoja la producción de esos pozos a lo largo de aproximadamente 25 kilómetros, en diámetro aproximadamente entre 20 y 16 pulgadas, y la expansión de las facilidades de procesamiento. Entonces, esos fluidos van a llegar a esta zona que se muestra en pantalla y la idea es expandir su capacidad de la manera que estamos observando. Entonces, la capacidad de procesamiento actual es de 20.000 barriles de crudo aproximadamente y 200 millones de tratamiento e inyección de gas. El proyecto de expansión lo que busca es, primero, integrar el área de recibo en una sola para toda la planta. Ahora más tarde Sergio nos va a contar de qué manera lo hicimos. Instalar un tren adicional de tratamiento de crudo para incrementar la producción de 20.000 a 30.000 y un tren adicional de inyección de gas de 200 a 600 millones de pies cúbicos día. Y en el área sur de la planta, contar con facilidades nuevas de bombeo y almacenamiento de crudo. Bien, volviendo a las limitaciones, entonces tenemos para el proyecto en particular el tiempo. La estrategia de ejecución del proyecto se dividió en dos. Primero, contar con una instalación de las facilidades en 1 año y medio, iniciando a finales del año pasado, y una segunda etapa 1 año después, de tal manera que hacia mediados del 2015 nosotros contemos con la capacidad completa que les acabo de mencionar. Hoy en día tenemos un reto muy importante alrededor de la zona por el tema social, y esto está haciendo que esto se convierta en una sola línea de tiempo, de tal manera que nosotros vamos a tener al final que entregar el proyecto como un todo. Ese es un factor limitante muy importante. El otro factor importante es que el proyecto se sancionó con indicadores económicos que nos llevaron a pensar en optimización de recursos y en buscar nuevas oportunidades de incrementar las reservas. Adicionalmente, otros factores limitantes son la licencia para operar termina en el 2020. Eso significa que el proyecto tiene que ser viable, tanto para Kion como para los socios. Tenemos que, como lo vimos, integrar las facilidades en un área existente. Luego, es un reto, como lo hemos escuchado a lo largo de las conferencias esta mañana. Obviamente, al integrarnos en facilidades existentes, hay que reducir los impactos en la operación actual. Entonces, construir un tren completo de crudo y un tren completo de gas no es una tarea fácil en una planta operando. Por último, tenemos tanto las restricciones ambientales actuales vigentes en Colombia como lo vimos, el área disponible para la expansión. Son retos nada fáciles de considerar. Bien, la metodología aplicada para el manejo de riesgos fue algo muy similar, o digamos, sigue los pasos normales en la evaluación y manejo de riesgos. Lo primero que hicimos fue identificar en una etapa temprana del proyecto cuáles eran los principales riesgos del proceso, utilizando las metodologías
conocidas, desde las más generales como HACCPs hasta QRAs. Efectivamente tuvimos que hacer análisis de consecuencias y QRAs para tomar decisiones. Después nos enfocamos en la categorización de estos riesgos a la luz de la matriz de riesgos de Keown. Seguidamente aplicamos el concepto de ALARP. Este concepto es importante para encontrar opciones para mitigar los riesgos principales. ALARP quiere decir tan bajo como sea prácticamente o razonablemente posible. Y por último, evaluamos las opciones en términos de costo-beneficio y su riesgo residual. Entonces, aquí a la izquierda ustedes encuentran los diferentes análisis de riesgos de proceso aplicados, desde lecciones aprendidas en el pasado. Creo que tú tenías justamente esta mañana una pregunta de cómo hacíamos nosotros para aprender de lo que nos ocurría en la historia. Entonces, justamente nosotros tenemos lecciones aprendidas no solo internamente dentro de Keown, sino a nivel de industria. Nosotros vamos a esas lecciones aprendidas, también actualizamos nuestras prácticas de diseño, nuestras LTPs, y de esa manera nosotros aprendemos. Igualmente, con los diferentes análisis de riesgos HAZOP, LOPA, Fire Hazard Analysis, MAR y QRA, encontramos estos 6 hallazgos principales que les queremos presentar el día de hoy. Lo primero que encontramos fue que las facilidades existentes no estaban estabilizando adecuadamente el crudo y teníamos una potencial presencia de vapores en los tanques de almacenamiento. Lo segundo es que la planta hoy en día, como la vimos en la foto, no está aislada por sectores. Entonces encontramos una oportunidad muy importante para mejorar el diseño de la planta. El tercero es que el área de TEAS está ubicada en un área que está dividida por una vía de acceso público. La comunidad pasa por ahí, entonces también un riesgo importante. Otro tema que encontramos fue la necesidad de ubicar el cuarto de control fuera del área de proceso. Seguidamente, el diseño original contemplaba una línea de reinyección de gas de 6.000 libras utilizando los pipe racks existentes. Después vamos a ver cuál fue el resultado del diseño. Y por último, también las facilidades existentes tienen presión de diseño limitada a la entrada, de tal manera que las condiciones de operación hoy en día están muy cercanas a esas presiones de diseño y el rango operativo se hace muchísimo más estrecho. Bien, a continuación entonces Sergio les va a contar cómo manejamos cada uno de estos 6 hallazgos. Buenas tardes. Bueno, el primer ejemplo que vamos a describir de la aplicación del concepto entre equilibrio de FFP y ISD está relacionado con el tren de estabilización de crudo de las facilidades de Floreña. Las facilidades actuales llevan a cabo la estabilización completa del crudo en los tanques de almacenamiento y los vapores allí liberados son quemados en una tea de baja presión que está ubicada a aproximadamente 30 metros. Esto implica que hay un riesgo muy alto para la operación y para el personal de las facilidades. Aplicando los objetivos del diseño FFP, se encontró que se necesitaba estabilizar completamente el crudo para alcanzar condiciones de venta y cumplir con el valor de negocio. Además, la minimización y la reducción de los venteos o quemas de hidrocarburos con valor comercial. En ese orden de ideas también se aplicó el diseño ISD con sus conceptos de simplificación del proceso, buscando la eliminación de un componente de la configuración de proceso que causaba un riesgo alto para las facilidades y además la atenuación al buscar que en los tanques de almacenamiento se manejara la presión atmosférica y por consiguiente no se generaran vapores. Para lograr esto,
lo que se hizo fue adicionar una cuarta etapa de separación antes del almacenamiento de crudo y retirar los vapores generados a través de un compresor recuperador de vapores y enviarlos al reproceso. Esto permitió ajustarse a los requerimientos del diseño FFP a través del diseño ISD, logrando eliminar un factor de riesgo en las facilidades. El siguiente ejemplo está relacionado con la división de la planta por áreas de fuego. ¿Qué sucede? El diseño inicial de las facilidades no contaba con esta división que nosotros implementamos y por tanto, si se presentaba un evento de fuego en cualquiera de estas áreas, lo que debería haber pasado es que se apaga la facilidad y se hace una despresurización total. Eso implicaba un sistema de TEA de un gran tamaño, aproximadamente 1.100 millones de pies cúbicos por día, y lo que representaba un costo aproximado de 2.5 millones de dólares. En línea con los objetivos del diseño Fit for Purpose, se buscó la reducción de esa capacidad de TEA requerida, eliminando los venteos simultáneos, para lograr cumplir con los requerimientos ambientales y de presupuesto del proyecto. Para lograr estos objetivos se hizo también uso del concepto ISD intensificación, que en este caso se aplicó aislando la planta por áreas de fuego. Las áreas se generan o se logran implementar a través del uso de válvulas de shutdown automáticas que permiten lograr esta división que vemos. ¿Qué se logró? Se logró reducir los venteos simultáneos a la TEA. En un evento de fuego localizado en un área de estas, simplemente se aísla un área y se despresuriza, y si el evento sigue aumentando, pues se siguen despresurizando las demás, pero en momentos separados. Con esto la capacidad necesaria de TEA se redujo a 690 millones de pies cúbicos día y el costo total ascendió aproximadamente a 2.1 millones de dólares, con la consecuente reducción del CAPEX necesario. El siguiente ejemplo, como ya Jaime les comentaba, está relacionado con la ubicación de las nuevas áreas de TEA de la facilidad. Estas TEAs van a estar ubicadas separadas de la facilidad y divididas por una vía pública. Los cabezales de TEA por ende la van a atravesar y se identificó un riesgo para los cabezales derivado del acceso de terceros a estas líneas. ¿Qué se pensó inicialmente? A través del concepto ISD de sustitución se buscó la eliminación total del riesgo a través de la construcción de una vía alterna para la comunidad. Sin embargo, los costos asociados a esta alternativa hicieron pensar en un diseño FFP orientado a los requerimientos del proyecto en términos del impacto social, ambiental y de presupuesto que tendría una opción de este estilo. ¿Qué se logró? Una solución bastante sencilla, una solución pasiva, que fue la construcción de un box culvert para proteger las líneas del acceso de terceros y por ende la posible afectación de su integridad. ¿Qué se logró? La reducción del CAPEX de un 90% con una solución muy sencilla. El siguiente ejemplo está relacionado con la ubicación del cuarto de control de las facilidades. Como ya lo vimos en una sesión anterior de EQION, las facilidades existentes cuentan con un cuarto de control ubicado muy cerca del área de proceso. Esto implica un riesgo muy alto para el personal que allí labora. ¿Cuál fue el objetivo del diseño inicial? El reforzamiento de la estructura del edificio para soportar una explosión, una onda explosiva que pudiese afectar la integridad de las personas que allí trabajan. Sin embargo, se encontró que esto no se ajustaba a los requerimientos del proyecto, por cuanto la logística que implica la modificación de un cuarto de control mientras la planta sigue operando, pues implica que se pone en riesgo la misma operación. ¿Qué se buscó entonces? Acorde con las limitaciones del presupuesto y aplicando el concepto ISD de distancia de separación, lo que se hizo fue ubicar el cuarto de control fuera de las facilidades, 500 metros separado, y para cumplir, como les dije, con el presupuesto, ubicar las facilidades en containers para así lograr ajustarse a los requerimientos. El siguiente ejemplo está relacionado con un cabezal de gas de alta presión, 6.000 libras, cuyo diseño original hacía uso de los pipe racks, como les decía Jaime, y que recorría todas las áreas de proceso de la facilidad. Esto implicaba un riesgo muy alto de exponer los equipos y el personal a el peligro de un gas contenido a tan alta presión.
¿Qué se buscó? A través del diseño ISD, con la distancia de separación, ubicar el cabezal en un punto donde no tuviera contacto con tantos equipos y tantas áreas de proceso, y a la vez cumplir con los diseños o los requerimientos FFP de reducción del CAPEX asociado. Sencillo, pues lo que hicimos fue no usar los racks y enviarlo por una ruta alterna, enterrado, donde reducimos sustancialmente la longitud de la tubería. Tengan en cuenta que es una tubería de 16 pulgadas de rating API 10.000. Entonces los logros de esta alternativa fueron muy importantes en términos de reducción de costos y en términos de reducción de riesgos. El último ejemplo está relacionado con las facilidades de recibo de la planta. Actualmente la facilidad de Floreña cuenta con 2 separadores de alta presión que también operan como slot catchers, que reciben el flujo proveniente de los pozos. El diseño inicial para la expansión consideraba un tercer separador operando en paralelo con estos 2, pero se encontró que este diseño no proveía una solución adecuada a los requerimientos del proceso, que estaban dados por proveer un rango operativo aceptable para la facilidad, para manejar los offsets de presión derivados de los pozos, para recibir y acomodar 1000 barriles de slugs derivados de un estudio de flow assurance que se hizo detallado en las líneas de flujo, y además de eso, pues cumplir con los requerimientos de presupuesto del proyecto. Para lograr una solución para este problema, y además para lograr eliminar una pérdida anual de provisión de quión de 50.000 barriles por año, se hizo uso del concepto ISD de simplificación. ¿Y cómo se logró? Se logró al diseñar un único slug catcher centralizado, tipo dedos, mucho más barato que los tipos Vessel, lo que permitía manejar muy fácilmente estos 1000 barriles de manejo de slug, a la vez que se proveía un adecuado rango operativo para manejar los offsets de los pozos, y reducir sustancialmente la complejidad de contar con 3 equipos operando en paralelo para el mismo servicio. El CAPEX inicial de esta solución fue de $5 millones contra el estimado de $3.5 millones que pierde Kion por pérdidas de provisión derivadas de facilidades de recibo que no son adecuadas. Estos son pues los ejemplos que les traemos, y Jaime sigue con ustedes. Bien, como hemos podido apreciar, los 3 mensajes que les queremos dejar el día de hoy son: es necesario hacer análisis adicionales en el momento de hacer ingeniería para encontrar una solución que sea adecuada no solo en términos de seguridad del proceso, sino en términos de presupuesto y limitaciones propias del proyecto. Segundo, es fundamental que la gerencia de la compañía, la gerencia del proyecto, esté comprometida con la seguridad del proceso. Sin esto es muy difícil que la base sea escuchada y sea finalmente, digamos, como intención eliminar los riesgos asociados a lo que el equipo de ingeniería está obligado a observar. Y por último, sin un equipo competente, sin una fuerza de trabajo comprometida, interiorizando la seguridad del proceso, no se puede hacer process safety. Es fundamental para poder alcanzar esas metas, esos objetivos en reducción de riesgos, que haya un equipo comprometido. En Equion nosotros estamos comprometidos con esto, y la idea es compartirles que existen formas de hacer esto posible. Muchas gracias. Esto era lo que teníamos que presentarles el día de hoy, y pues estamos abiertos a 1 o 2 preguntas. No sé, Mike, ¿cuánto tiempo tenemos?